Mi nombre es Blanca Duarte. Antes de llegar yo a la Iglesia Universal, llegué totalmente destruida, porque yo era una mujer de mal carácter, llena de odio, rencor. Vine con un fracaso sentimental, me sentía despreciada, y todo eso me llevó a sumergirme en el vicio del alcohol, en fiestas. Era una depresión tan grande que yo sentía, nadie veía lo que yo tenía. Yo en el día era como que todo estaba normal, todo estaba bien. Pero llegaban las noches y yo ya no conseguía dormir. Yo lloraba por las noches, de ver de todo lo que yo venía pasando. A raíz de todo eso también me sumergía en el alcohol solita, queriéndome morir. O sea, yo me emborrachaba hasta decir basta, con tal de al otro día ya no volver a despertarme. Yo como mujer me sentía desvalorizada, sentía que yo no valía nada, que mi vida no tenía sentido. Como madre igual, porque yo no podía, o sea, no era ejemplo para mi hija, aunque mi hija era pequeña, pero yo sentía que mi vida no tenía sentido para nada. Cuando yo llegué a la Iglesia Universal, mi vida cambió totalmente desde el primer día que yo llegué, porque en ese mismo instante que yo llegué, yo salí diferente, mis pensamientos cambiaron, me sentí valorada porque sentí que, aunque no conocía a Dios porque recién llegaba, pero Él me había demostrado que Él ya me amaba por el simple hecho de yo estar en su casa, por haberme hecho que yo llegue a su casa y escuchar su palabra. En ese transcurso, que no fue fácil, se me hizo difícil porque tenía que dejar todo lo que el mundo me ofrecía, yo tenía que dejarlo. Se me complicó al principio, pero cuando yo entendí que para el mundo yo era despreciada, pero para Dios yo valía mucho, entonces yo decidí dejar todo. Saqué todo de mi corazón, saqué todos esos pensamientos negativos que yo tenía, fui liberada de todos esos males que me estaban atormentando. Y hasta que escuché del ayuno de Daniel, del Espíritu Santo que hablaba, que si uno tenía su espíritu, uno iba a estar llena totalmente de su presencia. Yo entendí que yo tenía que entregar mi vida 100%, que tenía que obedecer su palabra. Desde ese instante que yo entendí, yo entregué mi vida totalmente, me preparé. Justo para un viernes, me acuerdo de una vigilia, yo me preparé, quité todo, empecé a alejarme de amistades, a alejarme de las fiestas, de los vicios. Saqué el odio, el rencor, todo lo que estaba ensuciando mi corazón, que estaba ocupado por todas esas cosas. Yo empecé a llenarme de la presencia de Dios, porque de esa manera el Espíritu Santo entró, porque participando de esa vigilia, cuando yo ya fui totalmente preparada para recibirlo, para tenerlo dentro de mí, yo salí con esa certeza dentro de mí, con esa alegría, con ese paz, ese gozo, que desde ese mismo instante yo ya no necesité nada de lo que el mundo me ofrecía, nada. Empecé a perdoné a mi papá porque el odio que tenía era hacia él, principalmente. Perdoné a todas las personas que me habían hecho daño. Saqué todo lo que estaba en mi corazón. Saqué resentimiento, odio. Vacié totalmente mi corazón. Empecé a leer más la Biblia, empecé a vestirme de una manera diferente, me despojé de todo lo que a Dios no le agradaba. Empecé a ayunar, empecé a leer sus libros, todo lo que nos enseñaban. Me despojé de las redes sociales, de amistades, de todo lo que me llevaba a alejarme de Dios. Dejé todo totalmente y entregué mi vida para Él. Una vez que recibí el Espíritu Santo, los frutos fueron notorios en mi vida, porque ya no fui más esa mujer de mal carácter. Empecé a dar ejemplo a mi hija, las personas que me conocían, como yo era antes a la que soy ahora. Ellos ven en la persona que yo me he convertido. Ya no necesito salir a fiestas, ya no necesito beber licor. Mi vida totalmente da un testimonio de vida para las personas que me conocían. Ellos saben cómo yo era antes a la persona que soy ahora. Es diferente. El Espíritu Santo para mí es mi todo, es mi fuerza, es mi alegría, mis ganas de vivir, mis ganas de seguir adelante. Sin Él no soy nada, sin Él no tengo nada. Sin el Espíritu Santo mi vida no tiene sentido. Y yo soy feliz porque tengo el Espíritu Santo dentro de mi corazón.